que se emitía por este canal, Historias de Vidas, y lo conducía Ana Cacopardo, que ahora en formato libro va a estar presentándolo mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el Galpón de la Grieta. ¿Sí? Realizaron un libro con todas aquellas entrevistas que se fueron realizando durante este programa Historias de Vida que tiene muchísimos años. Y para hacer como una suerte de primera pregunta, a ver si tenemos a esa persona del otro lado, ¿cuántas entrevistas, Ana Cacopardo, has hecho en todo este ciclo de Historias de Vida? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado, un gustazo. Igualmente. ¿Cuántas? Bueno, mirá, hicimos la cuenta un poco obligados a sistematizar en el proceso de selección que impuso el libro, ¿no? Y contamos 130. Wow, todas en el ciclo de Historias de Vidas. ¿Desde qué año? Lo que pasa es que el programa tuvo al menos tres etapas, ¿no? Tuvo una etapa en la ciudad de La Plata, porque en realidad en los años, te diría, en 98 y 99, durante 2 años, el programa nació en la televisión de cable platense, un poco buscando estas cosas que luego se profundizaron en Canal 7 y luego en Canal Encuentro, ¿no? Pero que, digamos, había cierta cosa fundante, ¿no? De experimentar con el formato de la entrevista televisiva, de buscar otras voces, otras agendas. Cuando digo experimentar con la entrevista me refiero a pensar cómo rendirle tributo al que quizás es el género madre del periodismo, uno de los más transitados en la televisión, pero sin embargo muy bastardeado también, muy poco respetado. Nos parecía que había ahí un terreno para explorar, inspirados en otras experiencias que también nos alimentaron, ¿no? Qué sé yo, pensando lo que fue la experiencia de Polo Secchi o quizás la de Jesús Quinteros en El Perro Verde. Bueno, fue un poco un camino donde nosotros fuimos caminando sobre las huellas que dejaron otros y sobre nuestras propias búsquedas, que empezaron efectivamente en la televisión de la Ciudad de La Plata, siguieron para volver a tu pregunta, en Canal 7 en los años de la Alianza, ahí estuvimos en 2 años, 2000 y 2001, claro. Y luego en Canal Encuentro desde el arranque mismo del canal. Muy bien. Bueno, acá decimos bienvenida nuevamente acá desde Radio Futura. Yo soy Ramiro y estamos en el programa Avispando el Agitero. Este es nuestro programa número 13 y escuchando lo que decías, creo que nosotros también vamos caminando sobre huellas que has dejado en algún sentido, porque, bueno, soy de Necochea, así que compartimos ese mar que nos crió. Y por otro lado, bueno, tus comienzos fueron en la Facultad de Periodismo y también en la radio, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, efectivamente, Ramiro, porque debo decirte que yo creo que vine a la Ciudad de La Plata a hacer la universidad pública y a estudiar comunicación porque esa cajita misteriosa que es la radio me sedujo completamente. Creo que soñaba con hacer radio, fundamentalmente, me empujó mucho la ilusión de la radio para venir a hacer periodismo a la Ciudad de La Plata. Y efectivamente las primeras cosas que hice las hice en Radio Provincia y en Radio Universidad, y después alguna experiencia de distinto calibre, quizás más vinculada a la comunicación popular. Recuerdo en Villa Itatí, allá a fines de los 80, yo era practicante rentada, estaba estudiando todavía, hicimos una experiencia muy linda con adolescentes de la villa en esos años, en una radio que era una radio con bocinas, con propaladoras, que fueron también las primeras experiencias que hicimos más en el campo de la comunicación popular. Muy bien, y bueno, y después pasaron los años, comenzó Historias de Vidas, entrevistaste a Isabel Allende, a Lila Downs, a Leonardo Fabio, Liliana Felipe, Eduardo Galeano, Daniel Biglietti. Esos fueron algunos de los que yo fui anotando que me llamaron tanto la atención de toda la gente entrevistada. Finalmente, ¿cómo se dio esto de pensar junto con Juan Bautista de Ucede, coterráneo también, en volcar todas estas entrevistas en un libro? ¿Cómo se dio la idea y cómo se dio la selección también?
Mira, la idea del libro ya había venido antes, ¿no? A mí me habían propuesto esto hace unos años atrás y la verdad que yo no me atreví porque no... Sentía que, la verdad es que si hacíamos un libro, el libro tenía que tener una identidad propia, que si no corría el riesgo de convertirse en una especie de hijo pobre o de hijo bobo del programa de televisión, ¿no? Muy consciente además de que naturalmente nosotros desplegamos nuestra tarea de entrevistar, de recorrer el testimonio en el lenguaje audiovisual. Y el lenguaje audiovisual comunica de muchas otras maneras, no solo a través de la palabra, ¿no? Es decir, comunica a través de la gestualidad, del silencio, de una mirada, de una atmósfera, hay un clima, es decir, el escenario. Uno pone el cuerpo, ¿no? Entonces eso comunica. Claro. Y es tanto o más significativo a veces que la palabra misma. Entonces la verdad que transcribir los diálogos en una versión, en una posible versión al libro, iba a ser necesariamente algo más pobre, ¿no? De manera que hacía falta un laburo de traducir de un lenguaje al otro, y eso fue lo que le propuse a Juan Duisaide, cuando a principios del año pasado la editorial Patria Grande volvió a comunicarse, a ofrecernos la posibilidad del emprendimiento editorial con mucha libertad, y bueno, y ahí cuando Juan agarró viaje, ahí sí, dije bueno, sí, quizás este era el momento, ¿no? Y nació el libro y empezó a marchar, y bueno, la verdad que sí, la tarea de seleccionar fue muy complicada. Naturalmente uno se va quedando con lo que hiciste hace menos tiempo, ¿no? Cuando ves los archivos del año 99, del 2000, 2001, ¿viste? Aunque se tratara de personajes formidables, yo la verdad que me quiero matar, digo, hoy haría otra cosa. Sin embargo, aún así, en esos años logramos atmósferas y se lograron condiciones para que realmente pudiéramos rescatar un núcleo de entrevistas muy lindas, ¿no? Bueno, claro, algunas las nombraste, Leonardo Fabio, por ejemplo, Juan Carlos Fené, y otras maravillosas quedaron afuera, pero porque también priorizamos mucho voces que no se escucharan tanto, priorizamos mucho el recorrido de América Latina, quizás porque la búsqueda de estos últimos años, la que hicimos en Canal Encuentro, te diría que fue una búsqueda quizá más política, ¿no? Es decir, transitamos mucho las agendas sociales y de derechos humanos del continente, y nos parecía que para este momento y para esta coyuntura que nos toca andar, son voces que tienen muchas cosas para decirnos. Entonces, trabajosamente y con estos criterios, fuimos llegando al número de 31 entrevistas, que son exactamente las que integran el libro, que expresan un poco las búsquedas de estos años, ¿no? Es decir, hay mucho vinculado a memorias de la dictadura, hay mucho vinculado a, te diría, la cuestión identitaria, la agenda de género, hay muchos artistas maravillosos, de esos que iluminan, y muchos sí, como te decía antes, hay un núcleo importante de América Latina, claro, donde hay voces como la del vicepresidente de Bolivia, García como Linera, la de Amaranta Gómez Regalado, la de Isabel Allende, la de Camila Vallejo, la dirigente estudiantil chilena, en fin, Rosalina Tuyuk, que es una líder maya guatemalteca, muchos nombres que algunos los conocemos, otros nos suenan menos, pero insisto, tenían cosas para decirnos. Es decir, Lila Downs, para darte un ejemplo, Lila sí, Downs, que es un nombre formidable, que para cualquier agenda periodística es un nombre importante, no quedó en el libro, porque sentíamos que a Lila Downs le hicieron miles de entrevistas, y que valía la pena valorizar otras voces que no tienen circulación ni dimensión pública como sí la tiene Lila Downs. Estamos aquí con Ana Cacopardo en Avispando el Agitero por FM Futura. Mi nombre es Andrés. Ana,
Y la consulta tiene que ver un poco con lo que venías charlando, así que la voy a reformular. Venía pensando, bueno, sin ánimos de dejar a nadie o ninguno de tus entrevistados o entrevistadas por fuera, si tenés que nombrar a uno o dos que hayan marcado como algo en tu vida particular o algo a la hora de decir, bueno, esto sí vale la pena comunicarlo y darlo a conocer de determinada manera. ¿Cuál sería, y en todo caso, a quién te gustaría entrevistar, si, quien ya no está, o algún sueño a la hora de pensar qué tipo de entrevista querés hacer? Mira, de alguna manera a mí me gusta vivir las entrevistas, ¿no? Pensando un poco en esto que hacemos, que es una entrevista en profundidad, por supuesto, que como bien lo dijeron ustedes, se trata historias de vidas, esto es con B larga, todo junto, es decir, que en el nombre del ciclo hay algo vinculado a la deuda, ¿no? Es decir, historias que nos debemos contar. Entonces, digo, son personas e historias que para nosotros desde distintos lugares son significativas, ¿no? Entonces, para mí esos encuentros, te diría que me gusta vivirlos como experiencias transformadoras, ¿no? Y creo que de algún modo esas voces, ese conjunto de voces, son también las que me constituyen, ¿no? Creo que un poco es una reflexión que está presente en el inicio del libro, ¿no? Porque la introducción del libro recoge también algunas reflexiones y lecturas en torno a la entrevista, al testimonio que tuve ganas de compartir. Y bueno, esas voces ensancharon mi mirada, ¿no? Son parte de mi conciencia política. Digo, para mí haber escuchado a Sonia Sánchez, que es una activista abolicionista de la prostitución, haber escuchado a Chicha Mariani, a Pérez Esquivel, haber descubierto la potencia del mundo indígena en América Latina, que la verdad que para mí fue un aprendizaje de los más sustanciales, ¿no? En este recorrido que hicimos por el continente. Y esas cosas te transforman, son parte mía, ¿no? Me cuesta mucho decirte un nombre, muchos y entrañables. Qué sé yo, Carlitos Cajade, y tantos otros. Me cuesta mucho, insisto, elegir. Claro. ¿Cuáles no pude hacer? Bueno, qué sé yo, muchas, algunas ya imposibles de remontar, pero me hubiera encantado entrevistar a María Elena Walsh, me hubiera encantado, y lo intenté, ¿no? Me hubiera encantado hacerlo con Juan Gelman, ¿no? Es decir, bueno, Ana, son algunos de los nombres que se me ocurre compartir ahora con ustedes. Muy bien. Ana, un gusto, soy Ayelén. Estamos viendo acá el evento que vas a estar presentando este libro mañana, jueves, a las 19 horas en La Grieta, y queríamos saber que vas a estar con un par de personajes muy interesantes y queríamos que nos cuentes de qué va esta apuesta, estas conversaciones y testimonios sobre historias de vidas. Mira, la presentación a Yelén, la verdad, la hemos pensado como esto, como un espacio de encuentro para pensar un poco juntos este momento de la Argentina, del periodismo. Charlaremos, por supuesto, sobre el libro, pero a veces el libro es una excusa también, claro, para pensar juntos, para renovar un poco las ceremonias colectivas que tanto nos hacen falta, ¿no? Y en el medio, además, de las incertidumbres de este momento político, que entroniza el mercado, que nos tiene tan preocupados, ¿no? Y me parece que frente a este cuadro de situación, uno siente que pisa sobre seguro cuando construye desde el pie, y construir desde el pie es volver a las cosas fundantes, articular con la gente que está en espacios en común, pensar juntos. Entonces, de alguna manera, el libro y la presentación serán una excusa para eso. Hay sí una visita que me gustaría destacar, es decir, el libro lo vamos a presentar con Juan, pero estamos muy felices porque va a estar presente Amaranta Gómez Regalado. Amaranta es, con este nombre de diosa, ¿no? Como el amaranto, una que es la activista travesti e indígena mexicana,
La verdad es que ella viene de una tierra hermosa y muy castigada por la represión. Recientemente en Oaxaca el gobierno de Peña Nieto, porque es el directo responsable, reprimió una marcha contra la reforma educativa y hay 8 maestros asesinados en el marco de esa represión, cosas que tienen una dimensión brutal, ¿no? Es una brutalidad inimaginable. Y Amaranta es una luchadora por los derechos humanos que viene un poco a traernos sus reflexiones, su historia, ¿no? Desde un doble lugar de pertenencia que la hace muy interesante, ¿no? Desde sus dos identidades, la identidad travesti y la identidad zapoteca. Claro. Así que nos va a acompañar, justamente estaba en la Argentina por otros compromisos, y nos va a acompañar y va a ser una alegría que ella esté y volver además a homenajear a Loana Berkins, ¿no? Que fue una enorme amiga de ambas. Yo la conocí a Amaranta a través de Loana, y bueno, la verdad es que de alguna manera será otra ocasión más para celebrar a Loana, para pensar cuál es el legado que dejaron estas dirigentes travestis en estos tiempos donde nuevamente los colectivos trans y travestis vuelven a estar criminalizados, ¿no? Esto para la Ciudad de La Plata es especialmente significativo, si pensamos en el debate que hay en torno a la zona roja. Así que, bueno, será ocasión de pensar un poco sobre las cosas que nos pasan, sobre qué nos vienen a traer las experiencias de los otros, y Amaranta seguro que va a ser una voz iluminadora. Muy bien, Ana, interesantísimo, te agradecemos y bueno, te vamos a ir a saludar en vivo y en directo seguramente mañana. Pero una alegría enorme, la verdad, y además vengan para la parte mejor, que es la del vino y la música, ¿eh? Muy bien. Dale. Ahí estaremos. Va a estar Sergio Poli, Ximena Vilaró, va a estar Martín Raninqueo, también amigos de toda la vida y que nos encontramos siempre, ¿no? La vida nos amontona en distintos momentos, pero siempre nos amontona, así que para mí es una alegría que en la presentación del libro también estén ellos, así que vengan a la mejor parte. Muy bien. Ana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Ana Cacopardo.